que no podré presentar mi libro personalmente, pero lo voy a hacer por esta vía y lo voy a dividir en 3 partes. La primera va a ser una explicación de cómo es el libro. La segunda pues son preguntas para ustedes y la tercera parte que voy a cerrar con comentarios personales sobre la obra. Así que voy a empezar. Una pequeña introducción acerca de el libro Cumbres Borrascosas. Cumbres Borrascosas fue escrito por Emily Bronte en 1847. Ha sido el único libro que publicó Emily Bronte y cuando lo publicó lo hizo bajo el seudónimo de Elise Bell. Ella tenía otras 2 hermanas y ambas ya habían publicado también otras novelas que eran famosas, pero esta destacó sobre la de sus hermanas y ha sido reconocida como un icono de la literatura inglesa. Emily nació en el norte de Inglaterra. Era una chica que era muy introvertida, era una chica de casa. Se cuenta que ella solo iba de la iglesia para su casa y de la casa pues para solo ahí. Cuando escribió esta novela tuvo mucha crítica porque se le llamó que era aterradora y deslumbrante, que era profundo. Bueno, también algunos críticos dijeron de que los personajes eran profundamente desgraciados, que había mucha infelicidad y catástrofe y que la visión del amor en este libro pues no tenía ninguna intención moralizante ni educativa. Sin embargo, el libro es fantástico y bueno, más o menos se basa en que el amor a veces es la perdición de muchos, ¿verdad? Emily Bronte murió de tuberculosis a los 30 años y esta mujer, todo el mundo se pregunta si era una mujer tan retraída, dedicada a la lectura, aislada y que solo salía para ir a la iglesia, como pudo escribir esta novela. Yo creo que era un poco de su alter ego tal vez. Bueno, entonces les voy a contar un poquito acerca del libro. El libro empieza cuando el señor Lockwood llega a un lugar que se llama Cumbres Borrascosas y llega preguntando por su casero, que era el señor Heathcliff. Y bueno, llega y es un recibimiento muy frío, nadie lo atiende bien, cada quien está en sus quehaceres, nadie es amable, no hay sonrisas. Y bueno, pues cuando llegan le cuenta la ama de llaves, le cuenta la historia del lugar y le cuenta de cómo el casero de ahora pues llegó a ser casero de allí. Entonces la historia comienza en que está un señor de apellido Earnshaw que tiene 2 hijos y un día le dice a su esposa que se va a ir de viaje por 3 días y que quieren de regalo. El niño le dice que quiere un violín y la niña le pide un látigo. Él se ríe, se va de viaje. A los 3 días, a las 2 de la tarde, lo están esperando los hijos, pero pues él nunca que llegaba y lo esperan hasta las 11 de la noche. Cuando él finalmente llega mojado, había mucha lluvia y con el saco, con el abrigo, se miraba como inflado. Y entonces los niños, ¿qué nos trajiste? ¿Qué nos trajiste? En lugar de pues preguntarle cómo estaba, que qué bueno que había llegado, pues le pregunta que qué les llevó. Y el padre les dice que les llevó, que sus regalos no estaban en buenas condiciones por el viaje, pero que había llevado un mejor regalo, que era un regalo de Dios. Y cuando abre el saco, el abrigo, pues sale un niño, no dice negrito, pero lo describen como gitano de piel oscura, no sé si era moreno, me imagino que era morenito, y lo ponen como un niño muy indefenso, muy retraído, asustado, que hablaba otro idioma. Y
bueno, y los niños asustados no dijeron nada, la esposa reclamándole al esposo, pero bueno, el niño se queda y lo nombran Heathcliff. Y Heathcliff quería decir peñasco, creo que se quería, no, acantilado, quería decir acantilado. Cuando el ama, bueno, la narradora es el ama de llaves, y el ama de llaves, pues dentro de su descripción acerca de quién es Heathcliff, dice que es un niño que está acostumbrado al dolor, que parecía insensible e incluso se miraba sin sentimientos. Bueno, los niños cuando el papá entra a cambiarse, los niños le empiezan a revisar las cosas y el niño encuentra su violín quebrado y la niña nunca encuentra el látigo. Y el papá les explica que durante el viaje, por rescatar al niño, dejó tirado el látigo y el violín pues se quebró, ¿no? Entonces ambos empiezan a odiar a Heathcliff y la niña de hecho le escupe en la cara, el papá la reprende y hay mucha polémica. Y ese día Heathcliff duerme en las gradas afuera de la casa, no, ni siquiera lo dejaron dormir adentro. Ahora imagínense el frío en Inglaterra. Bueno, la hija se llamaba Catalina y el hijo se llamaba Hindley. Bueno, después Catalina y Heathcliff se hacen mejores amigos, están siempre juntos, están siempre riéndose y el hermano se pone muy celoso de Heathcliff. Y un día Heathcliff se va con Catalina a espiar a unos vecinos, a un lugar de gente rica, a un lugar que se llamaba Los Tordos, era la granja de los Tordos. Y entonces cuando van, los descubren y entonces salen los perros persiguiéndolos y un perro muerde a Catalina. Entonces salen los dueños, rescatan a Catalina y le dicen a Heathcliff que se vaya, que él no es bienvenido porque él es menos que un sirviente y él se tiene que regresar. Él trata de quedarse y todo, pero pues se va porque no lo dejan. Y Catalina se queda allí 5 días recuperándose por la mordida. Cuando regresa, ya no era una... Y eso que solo fueron 5 días, ya no era una niña pues normal que jugaba, sino regresa muy educada, con buenos modales. Y entonces dice, cuenta la narradora, que es porque ella tiene contacto a ese mundo de gente adinerada y que le gusta, entonces empieza a imitar y le gusta tanto que adopta esa forma de ser tan educada y modales y todo. Luego, ¿qué pasa? Bueno, luego pasa el tiempo, ellos crecen, se vuelven adolescentes, pasan muchas cosas pero son irrelevantes, pero siempre Heathcliff sufre desprecios, el papá siempre lo defiende y lo cuida y le enseña a escribir y siempre está arreglado, pero siempre recibe desprecios de Hindley, que era su hermanastro, digamos. Pero eventualmente creció un amor dentro de Catherine y Heathcliff, entonces ellos estaban enamorados, pero Catherine pues estaba pues impactada con el dinero y con todas las cosas que tenía Edgar. Edgar era el hijo de los dueños del Tordo. Entonces pues él termina visitándola, empiezan a salir todo el tiempo, pues no dice que se hacen novios, pero se ven todo el tiempo, él escribe cartas de amor y todo, y bueno, Heathcliff sufre mucho, de hecho se molesta y lo describen como un muchacho arrebatado, que tenía odio en su mirada y que de hecho le hacía cosas malas a Edgar para que él no se acercara a Catherine.
pero eran pues por celos, ¿no? Y bueno, cuando lo reprendían, que lo mandaban para como así como castigado en una como cuevita, entonces eran condiciones pues no muy agradables para él tampoco. ¿Qué más? Sí, después de eso, Edgar, que es el hijo de los dueños de la granja, le pide a Catherine que se casen y Catherine acepta. Catherine le cuenta a la narradora, que es Nelly, que es el ama de llaves y su nana. Y entonces, esta parte es de las más bonitas para mí porque entonces la nana le hace preguntas allá de reflexión. Bueno, ¿y por qué te vas a casar con él? Y ella le dice, bueno, pues porque él me lo pidió. Cuando la respuesta, entonces ella le dice, bueno, pues la respuesta debería haber sido que porque lo amas. Y dice, no, pues sí, lo amo. Bueno, ¿y por qué lo amas? Y entonces Catherine le dice, pues que, ¿por qué eres tonta? ¿O por qué? Que no entiendes que lo amo. Y entonces él le dice, sí, pero ¿por qué? Entonces la orilla y Catherine dice, bueno, pues lo amo porque él es bueno conmigo y porque me quiere. Y él dice, no, esa no es la respuesta. Y bueno, total que de preguntarle varias veces, ella dice, bueno, pues ya desesperada, ella dice, bueno, pues la realidad es porque él tiene posición, tiene dinero, yo voy a ser una mujer respetada dentro de nuestra comunidad porque él es un hombre con plata y no sé qué más. Entonces la gitana, Nelly le pregunta, bueno, y ella le dice, bueno, pues un hombre guapo. Dice, bueno, ¿y qué va a pasar en el futuro si él pierde el dinero y seguramente va a perder la belleza cuando sea más grande, ¿no? Entonces ella dice, bueno, pues eso no me importa porque eso es en el futuro y ahorita a mí lo que me interesa es que voy a tener plata, reconocimiento y un hombre bien parecido. Entonces le dice, bueno, ¿y tú crees que yo hice bien, nana? Y entonces la nana le dice, bueno, si no te importa el futuro, si solo te importa el presente, entonces hiciste lo correcto. Entonces hay ahí una reflexión bonita acerca de cómo tomar una decisión y las causas por las que se toma una decisión, ¿no? Mientras están hablando, ella le dice también que se siente triste porque el que verdaderamente ama es a Heathcliff, que es el chico gitano, pero pues el chico gitano estaba escuchando en la ventana y oye todo eso y se siente muy triste y se va y nadie nunca más lo vuelve a ver. Pero él en venganza va y corteja a la hermana de Edgar. Entonces se termina casando con ella y se va y empieza a meterse en negocios turbios, pero consigue hacer plata de una forma oscura y todo, pero pues hace plata y pues vive su vida, ¿no? Y tiene un hijo que no se parece a él en absoluto. Y es un niño que se describe como calladito, siempre está enfermo y así. Luego, sí, Catherine empieza, bueno, pasan los años, 16 años, y Catherine se enferma, tiene muchos problemas con su esposo, vive en una pesadilla todo el tiempo. Pelean porque es muy caprichosa. Ella la describen como un alma libre, una mujer que siempre hace lo que quiere, consigue lo que quiere. Y bueno, pues para su época era una mujer libre que no se dejaba de los hombres, ¿no? Y entonces a mí también eso me remite, bueno, un poco como a la vida real de la autora con el personaje de Catherine, que es un personaje totalmente lo opuesto, ¿no? Entonces son ahí como que deseos ocultos. Pero bueno, continuando con la historia, llega a visitarla, ella ya está muy enferma y está muriendo y está embarazada y muere. Bueno, llega Heathcliff y empiezan a hablar y se dicen cosas lindas y ella le dice que siempre lo va a amar y él le dice que también siempre la ha querido. Pero cuando ella se está muriendo y le dice algún día vas a ir a mi tumba y vas a decir esta es la mujer que yo amé, que siempre quise, y entonces él le dice que no, que ella porque ella le dice que se está muriendo, que está sufriendo, y él le dice que
se para y le dice, pues muérete, y sufre y llora esas lágrimas, que son palabras muy fuertes. Esta es mi otra parte favorita, porque es muy crudo, es muy real, es muy... toda esa ira, todo ese enojo, él lo saca y se lo dice a ella, que se muera y que sufra y que ojalá que le duela todo lo que a él le dolió que ella se casara con alguien más por plata. Él se sale porque llega el esposo, ella tiene a la niña y se muere. Después de que se muere, sí, el hermano de ella se vuelve jugador, un borracho, y se muere también él. Entonces, como Heathcliff ya tenía algo de plata, Heathcliff le compra la propiedad al hermano, porque el hermano se murió, y se queda con el hijo de Heathcliff, con el hijo de Hindley. Pero Hindley era bien malo con él, lo odiaba, lo trataba mal, le pegaba con una vara de metal cuando él era pequeño, entonces, y lo humillaba muchísimo. Entonces Heathcliff tenía toda esa ira y ese resentimiento de antes. Entonces, cuando adopta al hijo de Hindley, pues le hace lo mismo. No le enseña a leer, no le enseña a escribir, lo mantiene harapiento, sucio y pues como un sirviente. La nana Nelly describe al hijo de Hindley como un niño muy inteligente, con mucha capacidad, muy bueno, un niño de muy buen corazón, pero todo ese aprendizaje y todo lo bueno que pudo haber sido se coartó porque pues nunca le enseñaron nada. Bueno, cuando eso pasa, cuando Heathcliff compra la propiedad, la esposa de Heathcliff huye. Ella se va de la casa porque Heathcliff ya estaba como muy loco, muy sediento de venganza, entonces a ella no le gusta y se va de la casa y huye. Pero luego ella muere y el hijo tiene que regresar. El hijo se llama Hareton, no sé cómo se pronuncia, pero es Hareton. Y bueno, pues ahí pues el padre Heathcliff lo desprecia porque dice, bueno, pues no te pareces en nada a mí, te pareces a tu mamá, enfermo, indefenso y físicamente no te pareces a mí. Luego pasa el tiempo y estos dos muchachos, los hijos, digamos, la hija de Catherine, que también le pusieron Catherine de nombre, ya ha crecido y es una adolescente y llega a conocer a su primo, y entonces Heathcliff arregla que se casen y se casan y entonces Heathcliff logra quedarse con el patrimonio de ambas familias, digamos de las dos familias que lo despreciaron, porque también Edgar, o sea, de ahí de los Tordos lo habían tratado muy mal, lo despreciaban, lo trataban de sirviente y pues eran muy malos, ¿no? Con él. Entonces, pues así logra él quedarse con todo y consumar su venganza. La historia termina en que cuando el señor Lockwood, el del principio, cuando llegó a rentar la casa, regresa a Cumbres Borrascosas y se entera que Heathcliff falleció. Y lo curioso es que la única persona que lloró a Heathcliff fue Hareton, que era el sobrino de Catherine, que el hijo del muchacho de este señor que siempre había despreciado y tratado mal a Heathcliff, pues él lo dejó analfabeta, lo dejó sirviente. Aún así, era lo único que Hareton conocía como padre, la única imagen, y era lo más cercano que él tenía de familia porque no tenía nadie. Entonces él sí lo llora y esa parte pues conmueve mucho porque Catherine, la segunda Catherine, la hija de la Catherine primera, se conmueve y le enseña a leer y escribir y
le da cabida dentro de la casa, lo tratan bien y así se acaba el libro. El libro cierra un círculo donde se muere la gente que sentía odio y que hacía distinciones y que los hijos de esa generación